Muy buenas noches. Entonces vamos a realizar rápidamente las ecuaciones que nos quedaron faltando. Puedo explicarlas un poco rápido, ya que no quería meterles más matemática por el momento para el examen. Terminé no explicando absolutamente casi nada de esto. Entonces la idea de la clase de hoy es mirar un caso estudio rápido. No, no vamos a hacerlo, explicarlo de fondo, tal vez un poco teoría. Nosotros tenemos dos cursos ofertados en la empresa que están directamente, que llevan para pangenómica, para dataciones en años con registros fósiles, y también tenemos otro curso de evolución molecular. El caso que vamos a ver hoy va a ser un caso de estudio justamente de evolución molecular. No va a ser tan riguroso, pero igualmente incluso muchos de los resultados que tenemos nosotros son resultados que se obtienen y que están publicados en artículos de investigación, primer nivel de Q1, por lo cual el hecho de que sea un dataset pequeño no quiere decir que vamos a sacrificar rigurosidad en algún punto del análisis, solamente el punto del dataset, porque realmente los datasets eh, son de centenas o de 100.000, por ejemplo, hay algunos. Nuestro dataset va a ser un dataset pequeño, constituido principalmente de algunas cuantas secuencias de variantes del virus Spike y del complejo de histocompatibilidad. Bueno, primero que nada, vamos entonces a las ecuaciones que es donde nosotros se supone aquí vamos a quedar. Entonces, como les decía anteriormente, la teoría neutral de la evolución molecular. Este señor en 1968 es Moto Kimura. Él propuso que la mayoría de todas las sustituciones son neutras o casi neutras, o también se les conoce cuasi neutras. Esto quiere decir básicamente que gran parte de la evolución molecular es dirigida por la deriva génica, no por selección natural directa. Recordemos que nosotros ya vimos que es deriva génica. Necesito que ustedes tengan todas las ecuaciones a la mano, todas las ecuaciones que vimos de la de genética de poblaciones, vamos a aplicarlas también un poco acá. Entonces, como se decía, las mutaciones beneficiosas y deleterias están ciertamente pues, bajo la selección fuerte. Entonces, básicamente lo que Kimura argumentó en este punto es que las mutaciones bajo selección son una minoría de todas las que realmente ocurren. La teoría, bueno, la matemática de la teoría neutral básicamente es que bajo teoría neutral podemos calcular exactamente la probabilidad de una nueva mutación, y que esta nueva mutación, bueno, la probabilidad de que una nueva mutación se fije en la población. Eso básicamente, tengan muy en cuenta eso. Y pues obviamente sin selección natural, es decir, sin selección negativa o positiva. Todas las fórmulas de genética, de poblaciones y todo esto, todas las fórmulas, si ustedes pueden fijarse, esto ya se puede intuir, son fórmulas diploides. Por eso siempre ponemos 2N para simbolizar de alguna forma el diploidismo. ¿Ok? Entonces, esta es básicamente la tasa de sustitución neutral. La fijación es igual a 1/2N. Y, y vamos entonces a derivar un poco esta ecuación. Esta ecuación nosotros podemos derivarla de la siguiente forma. Entonces, la tasa de sustitución K, si nosotros tenemos aquí una tasa de sustitución, un porcentaje de fijación, podemos entonces empezar a actuar sobre, un segundo, yo cierro esto, una disculpa. Podemos empezar a actuar o a calcular sobre ese porcentaje de fijación. Entonces, la tasa de fijación es esta, y luego tenemos la tasa de sustitución. La tasa de sustitución básicamente es el número de sustituciones que se fijan por unidad de tiempo bajo completa neutralidad. Entonces, si las mutaciones son neutrales, la velocidad a la que
cambian las secuencias en el tiempo, pues depende únicamente de cuántas mutaciones ocurren y no de tamaño de la población per se. Entonces, en cada generación, nuevamente, como les decía, hay dos copias del gen diploide y en cada una puede mutar con probabilidad μ. Entonces, eh, hay que distinguir la tasa de sustitución y la tasa de fijación, porque la tasa de fijación es cuando se fija esa mutación neutral en la población y se transmite a sus descendientes, pero no es lo mismo que la tasa de sustitución. La tasa de sustitución puede ocurrir, pero no puede ocurrir una fijación. Entonces, el porcentaje de fijación actúa directamente sobre esta tasa de mutación y si normalmente nosotros tenemos en cuenta que la tasa de mutación μ es una tasa extremadamente baja, como nosotros hemos visto en nuestros anteriores ejemplos, podemos concluir entonces que si bien es extremadamente baja, la que se fija, o sea, si para surgir una mutación es extremadamente baja, para que se fije dicha mutación es aún más bajo, porque es la división de 1/2n. Entonces, eh, podríamos decir también que las nuevas mutaciones por, en cada generación o sí, cada nuevas mutaciones en cada generación es básicamente 2n por mil. Y bueno, la tasa de sustitución tiene en cuenta todo este cálculo para, para introducirlo dentro de la tasa de sustitución. Por eso no es tan difícil intuirlo después de después de que se calcula uno o el otro. Entonces vamos a pasar a un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Un ejemplo donde este, vamos a hacer un ejemplo en Excel sencillo para que calculemos entonces una población. Entonces nosotros empezamos a traer conclusiones de esta ecuación. Podemos traer la primera conclusión, es que la tasa de sustitución neutral es igual a la tasa de mutación y aparte de eso es independiente del tamaño de la población cuando estamos hablando bajo neutralidad. Entonces tenemos una tasa de sustitución que es igual a la tasa de mutación. Entonces vamos a hacer el cálculo. eh, un cálculo de tiempo. Bueno, vamos primero a terminar de ver todas las ecuaciones. Vamos a ver entonces la tasa K, o no, un segundo, yo tengo una mejor diapositiva. Sí, sí, sí. Vamos entonces a la distancia genética. No vamos a hacer todavía el ejercicio aún, disculpen. Entonces vamos a ver primero la distancia genética, que esta no la tengo tanto acá, la distancia genética y sustituciones totales. Entonces, la distancia genética se representa normalmente con una D, también es llamada divergencia genética y representa básicamente el número promedio de sustituciones que han ocurrido por sitio de secuencia. Esto es muy importante, por sitio de secuencia, es decir, ese aminoácido específico o ese nucleótido específico a lo largo del tiempo. Básicamente es una medida de cuánto ha cambiado una secuencia respecto a su ancestro. Normalmente se calcula K igual a K por T, siendo T, siendo T el año en generaciones, podemos poner T en años o generaciones. Y así es como básicamente nos vamos a introducir un poco en la pangenómica, pero no del todo, solamente una pequeña introducción. Nuevamente, si ustedes quieren ver este tema de fondo, entenderlo bien, dominarlo bien, pues les recomiendo el curso, así pues colabora también con un poco de empresa. Entonces, nosotros podríamos decir que si D, por ejemplo, pongamos un D igual a 0,2, si nosotros tenemos un D de 0,2, significa que en promedio ha habido
0.2 sustituciones por cada sitio de la secuencia, ¿no? Para un gen, por ejemplo, de 1000 pares de bases, esto equivale pues a 1000 pares de bases. Una de 0.2, pues básicamente es lo mismo que multiplicarlo o sacar el porcentaje, que es equivalente a 200 sustituciones acumuladas. Eh, pero cuando la D es pequeña, esta D hay que tener muy en cuenta esto, y es que no se dice mucho, y es que cuando la D es pequeña, por ejemplo, inferior al 0.1, podemos interpretarlo directamente como el porcentaje de sitios que difieren. Pero esto, sin embargo, cuando es una D grande, existe la posibilidad de que múltiples sustituciones hayan ocurrido en el mismo sitio. Entonces, por eso, para D grandes, nosotros necesitamos modelos de corrección como el Jux-Cantor. ¿Cuál es ese? El mismo que yo les hablaba, el mismo que yo les hablaba a ustedes, de la corrección de Jux-Cantor. Por aquí debería estar. No lo tengo. Cuando estamos hablando de secuencias. eh, No recuerdo dónde lo tengo, pero bueno, por suerte ustedes ya hicieron la clase, no necesitan más recorderis. Entonces nosotros podemos calcular las sustituciones totales en una secuencia, y para calcular nosotros el número total de sustituciones acumuladas para un gen o secuencia completa, nosotros tenemos una ecuación que es básicamente sustituciones totales igual a D por L. Entonces estas son las sustituciones totales que multiplica la distancia genética o la divergencia genética, por la longitud de dicho gen. Entonces tenemos ya luego una relación completa, y es que de la tasa de mutación o sustituciones totales, combinando todas las ecuaciones anteriores, como por ejemplo sustituciones totales, vamos a hacer esto, sustituciones totales igual a mu, que recordemos que bajo neutralidad la tasa de mutación mu es igual a la tasa de sustitución, pongámoslo por acá para que no se nos olvide, es igual a la tasa de sustitución. Entonces las sustituciones totales es igual a mu por t por L. Nuevamente este t se puede calcular ser calculado en generación, o bueno, tiempo de generación en años G o en tiempo total. Obviamente ustedes tienen que tener en cuenta esto para el resultado que van a tener. Eh, por ejemplo, nosotros tendríamos entonces que para una tasa de mutación mu de, por ejemplo, 2 por 10 a la menos 8 multiplicado por el tiempo, que son 10 millones de años, en un ejemplo que yo les estaba antes, si nosotros multiplicamos esto, tendremos que una divergencia de aproximadamente 0.2. Y así nosotros, pues digamos que de cierta forma podemos sustituir, eh, reemplazar en la ecuación y sacar conclusiones, como por ejemplo, de 10 millones de años, hay una divergencia del 20%, o también podemos calcular el tiempo total en años con la ecuación que les daba antes en la clase. Este, y por ejemplo, nosotros también podemos calcular, si nosotros calculamos esta ecuación que traigo de la clase anterior, esta ecuación nos va a dar 300, y podemos decir que hay 300 sustituciones neutrales. Y si comparamos dos especies que divergieron hace 10 millones de años, pues cada una habrá acumulado 300 cambios para cada uno en cada uno de sus cromosomas, para una divergencia total del 40%. Y ya cuando tenemos divergencia del 40%, que esto teóricamente sería una divergencia del 0.4, cuando tenemos divergencias tan altas, nosotros encontramos algo que se le conoce como la saturación. Y la saturación, pues básicamente es que en realidades biológicas, cuando
la divergencia es tan alta como esta, existe la posibilidad de que ocurran múltiples sustituciones en el mismo sitio. Nuevamente, esto intento ser muy reiterativo con esto para que lo comprendan bien, porque es la base de todas las matrices de sustitución. Entonces, esto provoca que el porcentaje observado sea básicamente menor al 40% teórico, ya que pues muchas mutaciones se borraron o se superpusieron a sí mismos, entonces no hay una divergencia real del 40%. Hay una divergencia oculta en un mismo sitio, pero no en toda la secuencia. Entonces, la secuencia puede ser muchísimo más similar, pero no tan divergente. Entonces nosotros podríamos también eh, calcular cuánto tiempo tomaría acumular divergencias del 10% en diferentes regiones genómicas. Porque como yo les mostré a ustedes acá en la tabla, nosotros tenemos algunos cálculos ya hechos en la literatura de tasa de evolución o sustitución por sitio por año. Y podríamos entonces tomar un pseudogen, tomemos este pseudogen y calculemos sobre él. ¿Cuánto necesitaría ese pseudogen en años para acumular un 10% de divergencia? Miremoslo más claramente acá. Este, se genera 5 por 10 a menos 9 mu. Y sabemos que mu es igual acá. Entonces, nosotros para esto tenemos la, la ecuación de K por T. Y pues, ¿qué tenemos que hacer con esto? Pues simplemente eh, sustituir, básicamente dejar la T sola, a lo que entonces estaríamos con un 0,1, este sería divergencia sobre mu o K. En este caso podría ser K más fácil. Y ponemos nuestra divergencia de 5 por 10 a menos 9. Nosotros, ¿qué hicimos entonces? Básicamente despejamos T. Esta ecuación la cogimos y despejamos T. O la movimos para el otro lado, como la quieran llamar. Y este resultado nosotros nos va a dar que es de 20 millones de años. Entonces nosotros con esta ecuación podemos decir que empíricamente los pseudogenes van a acumular una divergencia de 10% en 20 millones de años. Para histonas, pues hacemos lo mismo. Tenemos que histonas, eso es un cambio de 0,01 por 10 a la menos 9. Si se preguntan por qué pongo 0,01 y no 1 por 10 a la menos 9, solamente para que tengamos la misma proporción de por 10 a la menos 9, porque si no, si era este 0,01 y lo moviera, pues me tocaría poner 10 a la menos 11 y pues la idea es mantener una misma tasa. Normalmente siempre se hace así para tener tablas simétricas. Y bueno, entonces aquí estas básicamente fueron las ecuaciones que nos faltaron un poco explicar la clase pasada. Por los tiempos de divergencia, el reloj molecular, podemos calcularla entonces con esto, hace cuánto divergieron dos especies. Nuevamente tenemos que ser precavidos, no es exacto. Y aparte de eso, se mide por ejemplo, este 10% realmente sería 0,5 y 0,5 en cada cromosoma, para un acumulado de pues 0,1, perdón, 0,05 y 0,05 para un 0,1. Entonces, esta es básicamente una de las ecuaciones que nos faltaron explicar en la sesión pasada y vamos entonces a pasar ya al caso de estudio. Este caso de estudio sí lo vamos a hacer un poco más rápido, no voy a explicarlo nuevamente porque pues si quieren toman el curso de uno de los dos cursos, ya sea el de pangenómica o el de
o el de evolución molecular, que pues son, son básicamente lo eh, dedicados a esto. Son 12 horas dedicadas a estas y pues la idea no es hacer 12 horas de un video ahora mismo. Entonces nosotros vamos a hacer un caso de estudio. Vamos a hacerlo el caso de estudio sobre la enzima, perdón, sobre la proteína spike del coronavirus. Esta es la proteína spike del coronavirus, como la podemos ver acá. Un segundo, quito esta glucosamida. Listo. Sabemos entonces que esta proteína tiene tres subunidades. Y entonces vamos a empezar a aplicar los conceptos que te estaba diciendo de que una proteína tenía varias subunidades y puede ser entonces ortóloga o paráloga. Aquí entonces tenemos una proteína de tres subunidades idénticas. Aquí uno por sentido común de pronto diría, uy, esto es una proteína paráloga. Pero realmente no es obra de un mismo gen. Las tres subunidades son obra de un mismo gen, que ya pues transduccionalmente se ensamblan. Entonces aquí tenemos una subunidad, una cadena, luego tenemos otra cadena, será tenemos otra cadena, que es esta, y otra cadena. Todas tres subunidades provienen del mismo gen, con la diferencia de que se unen ya pues traduccionalmente. Y esta sería la proteína spike del coronavirus. Entonces nosotros vamos a buscar en esta proteína sitios de alta conservación o de selección purificadora, selección neutral, bueno, selección no, perdón, de secciones que están bajo selección positiva, selección negativa y pues neutralidad. Repaso entonces para cada KS, cero positiva, no disculpa. Bueno, nosotros en esta sesión yo no les conté el antecedente de este estudio es de 1966, cuando se estudió una proteína, una proteína en la Drosophila melanogaster. Se encontró eh, que múltiples locis eran polimórficos. O sea, existía más de una forma en la población de moscas. Y justamente la genética de poblaciones clásica de ese momento no tenía una buena respuesta para preguntarse por qué existía esta proteína con ese loci tan alto y que seguía funcionando normal. O sea, no tenía ninguna, ninguna falla, funcionaba completamente normal. Lo único que era polimórfica. ¿Qué significaba eso? Que la proteína tenía diferentes tipos de constituciones, pero que no alteraban su funcionalidad. Entonces, si esa variación era mantenida por la selección natural, como pues suponía el paradigma seleccionista dominante que hemos explorado a fondo en la genética de poblaciones, entonces cada individuo debería pagar una enorme carga genética, básicamente. Y pues los números así no cuadran, porque si eran diferentes tipos de losis, ¿dónde está la selección dominante, la selección recesiva y todo eso? Entonces, en 1968 volvemos a Moto Kimura. Él publicó un artículo demasiado corto, el artículo que les he comentado de la selección
neutral o cuasi neutral. Es un artículo extremadamente corto de 2 páginas y básicamente suponía que la mayoría de sustituciones nucleotídicas que se fijan a lo largo del tiempo evolutivo son selectivamente neutras. Entonces no son ni ventajosas ni perjudiciales y se fijan por azar, pues decir, por deriva génica. Y pues esto es la teoría neutral de la evolución y aquí justamente yo les mostraba un ejemplo de cómo podría comportarse una sustitución sinónima, porque da el mismo aminoácido, ¿ven? Aunque hay un cambio, da el mismo aminoácido. Y una mutación no sinónima, que cuando cambia, hay un cambio total en el aminoácido. Y básicamente, también les aclaraba que era muy importante que no confundirse de que la teoría neutral no afirma que la selección natural no exista. Es básicamente esto lo que afirma es que las sustituciones que efectivamente terminan fijadas, o sea, es las que vemos al comparar genomas entre especies, son mayoritariamente neutras y pues las mutaciones fuertemente deleterias son eliminadas antes de que se fijen, justamente porque actúan sobre ellas una selección purificadora. Las ventajosas pues son raras, lo que sobrevive para observarse es en mayor parte el ruido neutral. Y también teníamos justamente que las ecuaciones de todo esto eran el porcentaje de fijación, que la tasa de sustitución era igual a la tasa de mutación. eh, Observamos cómo pueden calcularse en diferentes tiempos con esto. Algo que no les expliqué de esto es, bueno, esto sí, pero la fijación, las mutaciones neutras básicamente pueden darse literalmente como esto. Cuando una mutación es neutra es esto, se calcula mediante esto. Y cuando una mutación es deleteria, entonces el porcentaje de fijación, es más fácil entenderlo así, el porcentaje de fijación no es igual, este igual se le cambia, sino que se le pone un inferior. Entonces el porcentaje de fijación es inferior a 1/2n cuando son deleterias, pero cuando son ventajosas, estas mutaciones ventajosas tienen un porcentaje de fijación mayor a 1/2n. Entonces, verlo así se vuelve un poco menos abstracto de manejar. Y bueno, si pudiéramos medir entonces sitio por sitio del genoma, cuántos cambios no sinónimos ocurrieron comparados con los sinónimos y los no sinónimos, estos superan a los sinónimos. Y entonces hay algo que nosotros tenemos que entender que es que ese exceso solo puede explicarse cuando ocurren esos casos por selección positiva. Básicamente la deriva génica por sí misma produce siempre menos cambios no sinónimos que sinónimos, porque los deleterios son eliminados. Y pues esa lógica es el fundamento de toda la metodología que nosotros vamos a ver de sinónimos y no sinónimos. Entonces, aquí, aquí surge uno de los primeros problemas, y es cómo distinguimos eh, selección de azar, la selección o sea, cómo distinguimos esos dos. Entonces, para esto yo les voy a pedir que, por ejemplo, calculemos sobre supuestos, porque, por ejemplo, imaginemos que tenemos la proteína Spike, que vamos a ver aquí, y le hacemos a ella un alineamiento. Vamos a ver este alineamiento. Bueno, realmente este es un trimming, pero bueno. Eh, Miremos todo el genoma. No me voy a poner a explicarlo punto por punto porque no puedo por el tiempo. Pero digamos que encontramos 36 diferencias en aminoácidos. Y bueno, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos con esos 36 diferencias en todo el alineamiento que hicimos?
Y la pregunta que importa no es cuántas diferencias hay aquí, sino por qué están ahí, básicamente. Hay exactamente dos explicaciones posibles para esas 36 diferencias en aminoácidos. Aquí podemos calcularlo a partir del triplete de codones. Y pues no son equivalentes ni para la biología ni para la medicina. Estas dos explicaciones no son equivalentes. Tenemos entonces la primera explicación, que podría ser deberse a la selección positiva. Esas diferencias llegaron porque variantes con esas mutaciones transmitían mejor, evadían anticuerpos con mayor eficacia o tenían mayor afinidad al receptor AC2, as interleucin, recuerdo el nombre. El AC2, la enzima convertidora de angiotensina 2, es decir, pues tuvieron una ventaja selectiva concreta y pues la selección natural las fijó más rápido de lo que la deriva las habría llevado por sí solas a los otros genomas. Y hay otra explicación que también es la misma, deriva génica, porque las diferencias se acumularon aleatoriamente sin significado funcional especial y pues el virus mutó por azar, esas mutaciones se fijaron y pues ya a punto no hay mayor explicación. El problema es que justamente ambas explicaciones producen el mismo resultado observable, y es que las secuencias que difieren, entonces toca mirar diferencias entre proteínas, y esto no te dice por sí solo cuál de los dos procesos las generó, ¿cierto? Si fue selección o si fue deriva génica. Entonces necesitamos una lógica externa que ayude a separar esta señal del ruido. Entonces nosotros deberemos saber, aquí hubo selección positiva o aquí hubo deriva génica. Entonces, para esto tenemos primeros principios del control o de cómo mirar estas secuencias. En la biología molecular, o lo evolutiva, obviamente, eh, hay algo que nosotros siempre vemos que es muy simple, y es la degeneración del sistema o la degeneración del código genético o la redundancia del código genético. Busquemos, busquemos, por ejemplo, esta redundancia del código genético. Veamos esta imagen. Entonces, el código genético tiene 64 codones. ¿De dónde sale ese número? Pues eh, 3 por 3 por 3. Bueno, tenemos matemática. Tenemos cuatro posiciones disponibles. 4 por 4 por 4. Y pues esto es un codón. 64. En este punto del primer codón podemos tener cuatro aminoácidos. En este punto tenemos cuatro aminoácidos y tenemos cuatro aminoácidos. Es una combinatoria simple, sencilla, y nos da 64 codones. ¿Pero para cuántos aminoácidos? Dependiendo de cómo los miremos, porque hay aminoácidos especiales que se forman en diferentes bacterias, pero estos son casos muy concretos, y estos casos concretos pues se pueden configurar dentro de los algoritmos que vamos a implementar, pero para ser concretos y decir estándar, decimos solo 20 aminoácidos. Entonces, el código genético tiene 64 codones para solo 20 aminoácidos, pero muchos codones eh, diferentes codifican el mismo aminoácido, ¿no? Por ejemplo, los cuatro codones, vamos a buscar aquí uno de la lisina, a ver, ¿dónde estás? Aquí está. Por ejemplo, los cuatro codones, GGU, GGC, GGA y GGG, podemos ver que codifican todos lisina. Entonces, si el tercer nucleótido GGA cambia hacia C, por ejemplo, de A hacia C, pues el codón cambia, ¿cierto? Pero la proteína resultante es exactamente la misma, sigue siendo glicina en esa posición. Entonces la proteína spike de ese virus pues es idéntica, ¿no? El sistema inmune la reconoce igual, la afinidad por AC2 no cambia. Este tipo de cambio que ocurre en el ADN que no altera el aminoácido se llama nuevamente sustitución sinónima.
Recordemos eso. O también se le conoce como sustitución silenciosa y nuevamente se denomina eh, perdón, QS. Y también tenemos otra que es el DS. Son igualmente lo mismo, DS o KS. Esas son las sinónimas. Luego tenemos, eh, bueno, mm, ¿qué más podemos explicar con este código? Pues el punto clave es que la selección natural no puede ver que estas sustituciones son anónimas. eh, ¿Cierto? Entonces, pues tenemos que calcularlo. Tenemos que básicamente que basar un sistema para calcular esas sustituciones sinónimas que a la final el- la selección natural por sí mismo, por decirlo de una forma, no puede ver y no tiene efectos fenotípicos. Por tanto, se comportan como marcadores puramente neutrales y su tasa de acumulación en el genoma refleja únicamente la tasa de mutación del gen, sin distorsión por presiones selectivas, ¿cierto? Y pues justamente así es como lo vamos a tomar en el siguiente, en los siguientes. En contraste, por ejemplo, podemos ver que hay que en las sustituciones no sinónimas cambia el aminoácido, porque, por ejemplo, si nosotros esta misma glicina, el tercer punto del aminoácido, ¿cierto? Lo cambiamos por de una G a una A, por ejemplo, pongamos de ejemplo este GGA, le cambiamos esta primera G por una A y que sea AGA, pues ahora es una arginina, ahora la proteína es diferente. Y ese cambio sí afecta a la función o podría cambiar la función, no lo sabemos, es neutra, cuasi neutra. Entonces la selección natural sí puede actuar, pues puede eliminarla si es perjudicial, selección purificadora o promoverlo si confiere una ventaja y esto pues es la selección positiva. Entonces tenemos ahora una lógica entre coeficientes. La lógica entre coeficientes que es EA, que es. La idea básicamente de este sustituciones no sinónimas y sinónimas es básicamente, ¿cómo explicarlo? Comparar dos tazas, ¿sí? Comparar dos tazas dentro del mismo gen usando como control, pues la otra, ¿cierto? Usar como control las que sí cambiaron y tomando como control las que no cambiaron. Entonces, podemos decir que el DS a la larga, pues podríamos decir que es un reloj neutral y el DN es básicamente la señal biológica. Entonces tenemos un coeficiente. Si queda que es, o bueno, llamémoslo aquí, ya no cada KS o sinónimo, sinónimo, no sinónimo, sino que cambiémosle por una W, ¿cierto? CW o también se le conoce como delta, ay, no me acuerdo cuál es el nombre, una disculpa, tal vez ahora se me acuerde. Pero bueno, vamos a llamar este coeficiente que AQS hacia W. W, entonces, 1 significa que las sustituciones aminoácidos ocurrieron al mismo ritmo que los silenciosos. Entonces, quiere decir que hubo sustituciones aminoácidas, pero también hubieron sustituciones silenciosas y ambas ocurrieron al mismo ritmo. Es decir, la selección no está. En promedio, a ver, la selección no está ni siquiera favoreciendo ni eliminando los cambios en aminoácidos. Y esto es una expectativa bajo neutralidad pura, ¿cierto? Cuando nosotros esperamos que solamente actúe en neutralidad, pues esta es la expectativa que esperamos ver. En cambio, si W es menor a uno, si W es menor a uno, las sustituciones aminoácidas se acumulan más lento que las silenciosas. ¿Y por qué? Puede ser porque muchos cambios de aminoácidos son deleterios
y pues son eliminados antes de fijarse, o que la selección está frenando la divergencia proteica, a esto lo llamamos selección purificadora o selección negativa, y es la norma para la gran mayoría de proteínas funcionales porque su secuencia es importante y no puede cambiar libremente. Pero entonces si encontramos un W mayor a uno, las sustituciones aquí en este punto significaría que se acumulan más rápido, las sustituciones aminoácidas se están acumulando más rápido que las silenciosas. Y para entender esto, piensen por un momento en qué significa justamente eso. Los cambios que alteran el aminoácido están pasando la barrera de la selección más frecuentemente que los cambios silenciosos pasan la barrera del azar. Entonces no hay otra explicación coherente excepto que la selección natural está favoreciendo activamente el cambio aminoácido. Esto es selección positiva, diversificante, o también se le conoce de otra forma que es la directriz. Selección directriz, selección diversificante o selección positiva. Resumiendo, entonces, entonces podemos decir que W igual a uno. Esto es selección neutral. W mayor a uno, tenemos selección positiva. W menor a uno, selección purificadora. Y la mayoría están aquí. La mayoría de proteínas funcionales están aquí. Entonces aquí ya hay un problema que nosotros podemos empezar a notar, y es que si nosotros vamos a calcular toda la longitud de una secuencia y vamos a calcular el W de toda esta secuencia, pues a nosotros nos va a aparecer un sesgo. Y es el sesgo estadístico que aprendemos desde el colegio, el promedio. Este es uno de los primeros problemas, porque es que hay un problema conceptual con lo que acabamos de describir y es mejor que lo entendamos ahora para que cuando estemos trabajando, pues no se confundan y pregunten por qué pasó lo que pasó. El W que calculamos es un promedio de toda la longitud de la proteína, pero una proteína no es uniforme. Por ejemplo, en el caso de esta proteína tiene un RBD o un Residual Binding Site, no me acuerdo muy bien cómo es que se llama. Un segundo ya se lo señalo aquí. Eh, el Receptor Binding Site, disculpen. Entonces, esta es... em, a ver si recuerdo cómo manejar esto. Sí. Esto que les acabo de teñir de rojo se le conoce como el receptor binding site. El receptor binding site es una sección de la proteína. Eh, esperen, yo les muestro solamente uno. Voy a mostrarles solamente uno y nos quedamos solamente con... Esta es la proteína, esta es una proteína nomás, aquí solamente hay una. Y de toda esta secuencia tenemos entonces esta parte rojita. Esta parte rojita es el receptor binding site, y esta zona podría estar bajo una presión, una selección purificadora fuerte. ¿Por qué? Porque si cambia, puede cambiar puede cambiar su afinidad al AC2, que es
que es donde se une, ¿cierto? Entonces, cambiarlo pues podría ser letal, ¿no? Es, es, es solamente eso lo que le quería explicar con esto. Entonces, el dominio, al tener ese W tan bajo, ¿cierto? ¿Cómo puedo distinguirlo de zonas, de las otras zonas que yo estoy viendo acá, que no están en rojo, ¿cierto? Entonces, si toda mi parte roja me está dando a mí una alta señal de purificación, pero luego lo mezclo con las que no, entonces pues al final voy a tener un promedio y ese promedio no me va a mostrar realmente lo que está pasando con esta proteína. Eh, Normalmente esto tiene aproximadamente 1265 codones, dependiendo de cuál sea. El resultado, por ejemplo, podría ser 0,5, es decir, solo purificación, aunque solamente el 5% o este por ciento que tengamos acá de los sitios tengan esa purificación, ¿no? Entonces, básicamente lo que les quiero decir con esto es que el promedio me entierra toda la señal biológica relevante. Y ese es el primer problema que tenemos que enfrentar cuando queramos calcular tasas evolutivas. Que todo justamente este problema es el problema que todos los programas, los métodos avanzados como un programa, bueno, yo uso dos, normalmente para esto yo utilizo, sino que yo casi no trabajo con filogenia, no porque sea difícil, sino porque su algoritmo es muy anticuado. ¿Qué quiero decir con anticuado? Que el algoritmo de Palm y de HiFi, estos dos algoritmos no permiten lo que se le conoce como la parametrización. Es decir, solamente funciona con un núcleo. Y significa que aunque los cálculos sean sencillos, hay que hacer un poquito de pasos extras para que aproveche toda la máquina, que realmente tampoco es entretenido. Entonces, pues, no utilizo mucho la filogenia. Normalmente cuando me preguntan que si sé de filogenia, les digo que no, para que no me, para no tener que hacer trabajos, pero sí, básicamente esos dos programas que son los más utilizados, los que permiten mayor edición de todo este tema, ellos trabajan, ellos trabajan justamente con modelos específicos que permite que ese W varíe sitio a sitio y en algunos casos también permite linaje a linaje. Y bueno, pues creo que este punto quedó claro. Y bueno, vamos a entonces a ver un poquito de fundamentos matemáticos de este cálculo de W. Yo le voy a seguir llamando W para no llamarlo ni omega, ni delta, ni nada de eso, porque pues, es más sencillo. Bueno, entonces ya entendemos como esa lógica conceptual de W. Entonces necesitamos ahora respondernos cómo se calcula realmente. La respuesta no es contar diferencias y dividirlas por la longitud del gen, porque si hiciéramos eso, cometeríamos tres errores simultáneos que haría el resultado completamente inútil. Conviene entender cada uno porque es uno de los errores que yo casi siempre veo en estudios que se publican en ResearchGates o en LinkedIn también, y pues son errores que son errores triviales, que no sé por qué no los corrigen, pero pues bueno. Estos errores son, primero, ignorar que todos los sitios no son equivalentes. Lo primero que se viene a la mente es contar cuántos sitios del alineamiento tienen un nucleótido diferente, porque pues justamente así es como se calcula y ya. Pero hay un problema fundamental y es que no todos los sitios de un codón tienen las mismas consecuencias evolutivas, como vimos anteriormente. Recuerden la estructura del código genético. En el codón de lisina, por ejemplo,
En el codón de lisina, cualquier cambio en la tercera posición produce otro codón de lisina. Entonces la posición es fourfold. ¿Qué quiere decir eso? O cuatrofold. Eh, Ahorita lo veremos, pero pues se dice que es cuatrofold degenerada, porque los cuatro posibles nucleótidos dan el mismo aminoácido, pero en cambio la primera posición, por ejemplo, veamos otro para no tirarnos tanto acá. Pongamos este de UGG de triptófano, es tan específica que cualquier cambio produce un aminoácido distinto o un codón de parada, por ejemplo, y es una posición no degenerada, porque pues es más específico el triptófano. Em, de hecho, no creo que se los haya dicho antes, sino que el triptófano solamente tiene esta forma de expresarse, UGG. Entonces, si simplemente nosotros empezamos y entramos a simplemente contar las diferencias sin distinguir qué tipo de sitio se está contando, pues entonces vamos a terminar mezclando peras con manzanas, porque necesitamos separar los sitios donde un cambio puede ser sinónimo, que es un control neutral, de los sitios donde un cambio siempre es no sinónimo, y esa es una señal de selección, como lo vimos aquí. Ese como primer error. Segundo error es el siguiente y es no corregir, eh, esperen que eso tiene un nombre específico. Eh, Digámoslo vulgarmente, no corregir por múltiples sustituciones en el mismo sitio. Nuevamente, aunque es un concepto poco, poco intuitivo, o espero que sea intuitivo para ustedes porque ya les he dicho mucho sobre esto. Hay que tener en cuenta que cuando dos secuencias están muy divergidas, el mismo sitio puede haber cambiado dos o tres o más veces sobre ese mismo sitio y a lo largo de toda su historia evolutiva. Solo estamos viendo la diferencia final y no el cambio de uno a 3 o uno a 4. Si no corregimos por ese si no corregimos esto, este fenómeno que se le conoce como la sustitución de sustituciones, vamos a subestimar DS. ¿Qué es DS? Los cambios, no, los cambios sinónimos. Y este es el reloj, ese es el reloj neutral. Entonces vamos a saturarlo antes de que, pues, de que se perciba incluso que se saturó, haciendo que aparezca o que parezca que hay menos divergencia sinónima de la que realmente ocurrió. Y vamos a inflar artificialmente W. Entonces, con las variantes de SARS-CoV-2, esto pues no es crítico porque son muy similares, pero con los análisis de primates en el MHC, esto sí es relevante porque divergieron hace más de 25 millones de años. Entonces, la corrección allí pues sí es indispensable para que la vayamos a hacer. El tercer error que nosotros debemos evitar y que se ve mucho es no normalizar por el número de sitios disponibles de cada tipo. Por la estructura del código genético, hay más posiciones de codón que pueden generar cambios no sinónimos que posiciones que pueden generar cambios sinónimos. Si nosotros contamos diferencias crudas y las comparamos directamente, siempre habrán más no sinónimas, pero no por selección, sino por pura geometría del código genético. Para que las comparaciones sean justas, debemos dividir cada cuenta por el número de sitios disponibles de ese sitio. Entonces, para calcular el DNDS, no basta contar las sustituciones, necesitamos clasificar los sitios del codón según su degeneración. Corregir por múltiples sustituciones también, usando un modelo de sustitución nucleotídica y pues normalizar por el número de sitios de cada clase. ¿Y cómo se clasifica esos sitios? Vamos a ver lo siguiente. Es que nuevamente, como les decía ahorita, los fault. Tenemos entonces un sitio
0 fold. Este es un sitio no degenerado. Cualquier cambio en esta posición del codón produce un aminoácido diferente. Entonces, tenemos 3 sitios en un codón y cada uno de estos sitios puede ser uno de estos. Sitio 0 fold no degenerado. Un sitio 2 fold es un sitio degenerado. ¿Qué quiere decir 2 fold? Que dos de los posibles 4 posiciones nucleotídicas producen el mismo aminoácido. Entonces, para esto podríamos mirar, por ejemplo, a ver, glucina. Sí, acá está. GAA y GAG. Y luego tenemos otro que sería la lisina. ¿Dónde estás, lisina? Aquí están. AA y la AG. Estos son 2 fold, justamente porque 2 de los 4 puede producir cambios. Los otros no. Luego tenemos el sitio 4-fold. Y cuando es un sitio 4-fold, también es degenerado. Y me está diciendo que los 4 posibles nucleótidos producen el mismo aminoácido, ¿cierto? Entonces, básicamente esto es lo que vimos ahorita con la, con la glicina. Entonces, a efectos prácticos, resumidamente, sitios sinónimos son sitios 4-fold más una fracción de sitios 2-fold. Porque si quieren, inténtenlo ustedes calcularlo y verán que siempre va a dar esto, es solamente que por el tiempo. Y luego los sitios no sinónimos, tenemos que son sitios 0-fold más fracción de sitios 2-fold. ¿Ok? Esto por este lado, esto es ya. Y pues para el número esperado de cambios, ¿cómo hacemos entonces para ver el número esperado de cambios? Entonces cogemos ese codón, pues tenemos una serie de pasos. Paso 1, podemos solamente estimar el número de sitios 0-fold y 4-fold en cada secuencia. Entonces podemos decir que f(0) es igual a fracciones de posiciones de codón 0-fold. Luego tenemos f2, que es la fracción de posiciones de 2-fold. Y f4 para fracción de posiciones 4-fold. Y luego tenemos como segundo paso, después de estimar el número de estos sitios, tenemos el segundo paso, que es contar las diferencias observadas en el 4-fold. Entonces, esto sería entonces el número de diferencias en posiciones 4-fold, a ver si me acuerdo bien de esto, dividido, si el total
La sumatoria, no, ¿cómo se hace sumatoria? Se me olvidó. La sumatoria de todos los sitios. A ver si estoy haciéndolo bien. Mm, sí. Total de sitios, 4. Básicamente es un promedio. Eh, Paso 3 aquí ya pues, pasamos con Kimura. Esto se estima las sustituciones no sinónimas, perdón, las sustituciones sinónimas, corriendo múltiples sustituciones con Kimura de dos parámetros. Aquí sí la ecuación se las dejo por ahí porque no, bueno, se las dejo para que la investiguen porque no es una ecuación muy larga, pero solamente tengan en cuenta que ya empezamos a ver las múltiples sustituciones de Kimura en este paso. En el paso 4 empezamos ya a calcular la tasa sinónima, que recuerden que la tasa sinónima es una razón. Y bueno, estos son una serie de pasos algorítmicos que están dentro del sistema. No voy a ahondar mucho en esto porque no, si gustan, pues tomen el curso. Y aquí también habían dos algoritmos muy importantes y es que eh, después de 1993 empezó un nuevo algoritmo y este algoritmo, eh, el método original que era de 1985 sobreestimaba la tasa de sustituciones sinónimas en aproximadamente 22 a 27%. O sea, las daba más altas para pares con alta divergencia, pues ya sinónima. Y esto se daba por la saturación de transiciones. La corrección de esto que usar el parámetro K, que era el ratio de transición y transversión por separado para cada clase, sí, cada clase del sitio. Pero esto no lo vamos a ver. Esto no creo que sea importante. Pero lo que sí les quiero decir es que gracias a que este error se empezó a implementar un programa nuevo dentro de PAM y PAEM y otro programa como QAQS Calculator que se llamó el GN00. Y pues este es programable y implementa ya las correcciones automáticamente al comparar pues el QAQS entre estudios. Mm, y bueno, ya por este lado, creo que es todo lo que toca ver de teoría de este pedazo. Pero entonces también vamos a ver algo que es las tres fuentes de información. Existen tres fuentes de información molecular para detección de selección. Y porque quizás te has preguntado por qué existen tantos métodos para detectar selección natural. Y es que la verdad es que hay demasiados. Es increíble la cantidad de métodos que hay. No debería entonces bastar solamente con uno que sea definitivo y que una todos los conceptos. Y pues la respuesta es no. Y el motivo es porque diferentes huellas de la selección natural son visibles en diferentes tipos de datos y además también más importante en diferentes ventanas temporales. Pensémoslo así. La selección natural actúa a través del tiempo en varias escalas. A veces barrió la población en los últimos miles de años, que eso en evolución es reciente, y a veces lleva durando millones de años, que también pues ya no es tan reciente, pero también podría ser reciente. Pero a eso normalmente se le conoce como ancestral. Y a veces actúa sobre todo el gen, a veces actúa sobre un solo residuo de la proteína y a veces favorece un único alelo hasta que lo fija en la población. Y a veces mantiene muchos alelos simultáneamente en la población como la selección balanceadora, como lo vimos
la, como lo vimos con las enfermedades inmunitarias. Cada uno de estos patrones deja huellas distintas en datos moleculares y ningún método único es capaz de detectar todo esto. Un libro que yo les quiero recomendar es este. En el capítulo 13 de este libro, ustedes van a encontrar, ¿dónde está? Acá está. En esta sesión ustedes van a encontrar un resumen. Esto organiza estas fuentes de información en tres categorías. eh, y pues vale la pena entender qué detecta cada una y por qué necesitamos las tres en un análisis completo. Es decir, no podemos encontrarlo solamente con un método, sino que solamente con uno. Entonces les recomiendo esta lectura como complementariedad. Igualmente se las voy a explicar, pero pues igualmente si ustedes quieren profundizar más, son bienvenidos a leer este pedazo o a tomar nuestro curso también. Entonces existe el tipo uno y el tipo uno el análisis y es frecuencia y distribución del polimorfismo intrapoblación. Bajo la neutralidad, la distribución de frecuencia de los alelos sigue un patrón predecible y esto se le conoce como el espectro de frecuencias neutro de Watterson. Es decir, es un patrón predecible mediante cálculos. La selección positiva reciente que se le conoce como la selective width, reduce drásticamente la variación básicamente del locus seleccionado y en regiones vecinas. Estas, básicamente, dos de las formas. Hay una tercera que es la selección balanceadora o sobredominante, mantiene alta variación. Y luego tenemos pruebas estadísticas como la D de Tajima, F y G de Fourier. Esto que hace básicamente es una detección de tipo uno de selección. ¿Y cómo la detecta? Pues justamente usando lo que les acabo de escribir. Eh, Luego tenemos la de tipo 2. Esta tipo 2 se basa en una tasa relativa de fijación de cambios sinónimos versus no sinónimos. Se calcula mediante la comparación W entre linajes o sitios, y este es el enfoque más potente actualmente, y también se calcula mediante la, ¿cómo se llama? No recuerdo. Ah, no, eso no es, perdón. No, este tipo 2 solamente ocurre con la comparación de WDS, que ocurre entre linajes y sitios. Y pues esta 2 es muy, muy poderosa porque también puede detectar selección que ocurrió en el pasado evolutivo, es decir, millones de años, y es aplicado en este presente caso de estudio que nosotros vamos a ver utilizando PAM-L y HiFi. Luego tenemos las de tipo 3. Las diferencias en variación genética entre los. Hay una prueba que se llama la prueba HKA, la de Hudson-Craigman-Aguade. Esta compara la relación entre polimorfismos y divergencia
para diferentes losis. Entonces, y aparte de eso, si un gen tiene mucha variación intraespecífica, pero poca divergencia interespecífica o también en viceversa, esto indica una desviación de neutralidad, básicamente. Y bueno, estos son los tres tipos de, de las tres fuentes de información molecular para detectar la selección. Eh, no son más que eso, realmente solamente actúan sobre esos parámetros que les dije. Y bueno, por esta parte, pues creo que quedó cubierto. Igualmente aquí vamos muy rápido porque estoy intentando condensar 12 horas de un curso normal que dura esto en pocos minutos. Luego también tenemos que tener en cuenta que existe una sustitución de codones, ya, o modelos de sustitución de codones. Específicamente hay dos, que es el MG94 y el GI94. Nosotros entonces, ahorita pues estábamos viendo que el método clásico de Lee, pues que clasificamos los sitios por degeneración, contamos de las diferencias observadas, corregimos por múltiples sustituciones y obtenemos ya el DN y el DS para un par de secuencias. Eso ya digamos que es conceptualmente claro, barato computacionalmente y muy útil para muchos propósitos. Pero ¿por qué necesitamos algo más complicado como un modelo de sustitución de codones? Pues la respuesta tiene tres partes, veámoslas bien. Primero es que el método clásico de Lee toma un promedio sobre toda la proteína y sobre todo los pares de secuencias. Y como vimos ahorita, ese promedio entierra las señales más interesantes, que son los sitios minoritarios bajo selección positiva. Para nosotros identificar qué sitios o específicos tienen un W mayor a uno, necesitamos un modelo que calcule W por sitio y no un promedio global de esto. Primero por eso. Por eso necesitamos uno de estos dos modelos de sustitución de codones. Recordemos que nosotros veíamos sustitución de nucleótidos y de aminoácidos. Ahora este es de codones, es decir, tres nucleótidos. ¿Ok? La segunda razón es el método de pares no usa la información filogenética. Por ejemplo, si tenemos 23 secuencias de Spike, el método de Lee calcularía 253 pares independientes y combinaría los resultados entre todas ellas. Pero esas secuencias no son independientes. Sabemos que alfa, delta y omicron comparten un ancestro común relativamente reciente. Entonces, si nosotros calculamos pares sin tener en cuenta el árbol el árbol al que equivale, pues no sé, eso equivaldría como contar la misma historia evolutiva múltiples veces, ¿no? Y pues los errores se propagan y las estimaciones de DNDS se sesgan. Especialmente esto ocurre cuando hay clados muy muestreados como en nuestro caso. La tercera razón de por qué necesitamos estos nucleotídicos, pues son para probar hipótesis, ¿no? Pues hipótesis estadísticas sobre la distribución de W entre sitios. Por ejemplo, ¿cuántos sitios tienen W menos uno? ¿Qué proporción tiene W más uno? Pues necesitamos entonces un marco probabilístico completo que pues, nos permita calcular verosimilitudes y hacer pruebas de razón de verosimilitud. A eso se les conocen como las LRT. Y pues el método de conteo de Lee no tiene esa infraestructura estadística que nosotros sí necesitamos. Eh, bueno, los modelos de máxima verosimilitud de codones, estos resuelven los tres problemas, operan sobre todo eh,
sobre todo el árbol filogenético. Calculan los árboles, calculan los ratios o la W para clases de sitios o incluso sitios, sitio a sitio, y permiten además pruebas estadísticas formales. El precio es que son más complejos y pues es el coste de hacer bien el trabajo. Entonces, pues justamente como yo les decía ahorita que no me gusta hacer filogenia, justamente es por una de estas razones, que estos procesos no son parametrizables. Yo tengo 16 CPUs en mi máquina, pero estos procesos solamente pueden utilizar uno. La solución para esto es básicamente saber Python y hacer que el proceso, cuando se pueda, no todo se puede, se dividan en múltiples CPUs. Entonces, pues, no es complejo, pero igualmente sigue siendo lento, muy lento. Y no porque sea computacionalmente exhaustivo, sino porque los algoritmos son anticuados. Bueno, vamos entonces a pasar al próximo. Esto yo creo que quedó claro también los modelos de sustitución de codones. Vamos a ver un poquito los principios de este modelo para que tengan claro eso. Ya les había dicho que vamos a utilizar PAM y HiFi. Hay más, hay otros programas, pero estos son los mejores. O bueno, para mí han sido los mejores, he trabajado con ellos, mis resultados dan los mismos que la literatura. Hay mucho más, hay varios caminos para llegar a Roma. Pero yo prefiero estos porque me permiten modificar un gran abanico de opciones. Entonces permite jugar un poco con la configuración, que es al final lo que uno hace como hipótesis. Una hipótesis pues tiene múltiples formas de constituirse y por eso yo los utilizo, porque una vez uno entiende estos dos programas, si los quieren entender, nuestro curso, bienvenidos. Entonces, que permiten básicamente hacer cualquier tipo de trabajo con medida relativa. Tanto PAM como HiFi, ellos trabajan o también se puede decir que operan a nivel de codón. ¿Esto qué quiere decir? Que el estado del sistema no es el nucleótido individual, sino cuatro posibles estados. ¿Cuáles son esos cuatro? Adenina, citosina, guanina y timina. Eh, y pues esos son los 61 estados en los que normalmente se trabajan los otros programas o normalmente hemos venido trabajando. Estos dos, no, ellos básicamente lo que hacen es que trabajan directamente con ese triplete y como trabajan con ese triplete, pues tienen varios estados. Entonces tenemos que 4 por 4 por 4 a mí me da 60 y, no sé, tenemos un segundo, 4, sí, dan 64, pero aquí tenemos que tener en cuenta que si bien teóricamente son 64 posibles estados, eh, pues toca excluir tres codones, que son los codones de stop. Entonces, 64 menos 3, 61 estados posibles. Y pues la idea con esto es construir una matriz de tasas de sustitución, eh, una, una, una tasa de sustitución donde pues Q, o donde cada entrada, ¿cierto? Nosotros recordamos esto de las tasas de sustitución, de la matriz de sustitución, de esto. Aquí sería IJ, tasa de I por J, bueno, bla, bla, bla. Eh, entonces la idea es construir justamente esa matriz de tasas de sustitución para cada entrada de Q, codón. Aquí hay un codón, entonces hay tres.
nucleótidos en I y 3 nucleótidos en J y que describen básicamente la tasa a la que este codón I cambia al codón J por unidad de tiempo. Eso es lo mismo que PAM, pero aplicado como a codones y pues la misma lógica también. Pero esta tasa pues depende de tres factores importantes. El primer factor pues se podría decir que la tasa de mutación del nucleótido que cambia, ¿cierto? Esa es la primera dependencia. La segunda dependencia podríamos decir es que si el cambio genera un nuevo aminoácido, es decir, factor W, porque la W es como el factor de cambio, o no, que ya sería la tasa sinónima, se normaliza a 1. Y tercero, el sesgo de transición y transversión, ¿cierto? Lo veíamos, esto tiene un nombre como factor K, ¿sí? Como K factor. Este modelo es lo que permite estimar W como un parámetro libre del modelo en lugar de calcularlo por conteo y pues comparar modelos con diferentes distribuciones de W entre sitios ya usando verosimilitud. Espero no estar yendo muy rápido, intento ser como lo más claro posible, pero pues es un curso de 12 horas que estoy intentando resumir en unos cuantos otros minutos para que les sea un poco más claro. Entonces, vamos bueno, tenemos entonces que el modelo MG94 y el modelo, bueno, esto no les voy a explicar tanto porque ya nos haríamos mucho tiempo, pero hagan de cuenta que este y este realmente son muy sencillos. La mayoría de la literatura dice que no importa cuál elijas, que el resultado va a ser extremadamente igual, pero que lo que importa naturalmente es los datos de entrada. Porque recuerden, basura entra, basura sale. Vamos a hacer entonces lo último, que son las pruebas de neutralidad de Tajima. Estas pruebas de neutralidad son importantes porque hasta aquí todo el análisis de DNDS compara secuencias de distintas especies o linajes, ¿no? Entonces se mide lo que se fijó a través del tiempo evolutivo, pero hay otra ventaja temporal. Está lloviendo horrible. Perdón, hay otra ventana temporal completamente diferente y es que el polimorfismo que existe ahora dentro de una población, antes de que ninguna variante se haya fijado todavía, ¿no? Esa es otra ventana temporal que no hemos hablado hasta este momento. Y pues esa variación intrapoblacional contiene información diferente, porque es que la selección actúa sobre polimorfismos activos de forma distinta a como deja huella en sustituciones fijadas. Porque, por ejemplo, ¿cómo podríamos poner este ejemplo? Tomamos un barrido selectivo reciente, como por ejemplo un alelo que subió rápidamente a alta frecuencia porque daba ventaja sobre otro, ¿cierto? Mm, Esto produce un patrón muy característico y es que la diversidad genética colapsa en la región del gen seleccionado porque el alelo favoreció y arrastró consigo pues toda la versión de todas las variantes cercanas. Y esto pues a la larga eliminó la variación preexistente. Este patrón no se ve en el análisis que hacemos de DNDS interespecífico, pero sí es visible en el espectro de frecuencias ya de alelos dentro de una población. Entonces aquí estaríamos volviendo a Harvey Weinberg y todo esto de la genética de poblaciones clásica. Entonces la prueba de neutralidad que describiremos pues aquí explotan precisamente esas señales, como que la forma del espectro de frecuencias, el número de variantes raras versus intermedias y la relación entre polimorfismos y divergencia, y pues son complementarias al análisis de DNDS, pero pues no eh, de no reemplazos, sino pues
son como perspectivas adicionales que coinciden y pues que fortalecen la inferencia de selección, ¿no? Bueno, para eso tenemos la prueba de Tajima, la prueba, esto no lo voy a explicar tanto porque ya de verdad que se está haciendo muy larga la clase. La idea es explicar un poco por encima los conceptos y qué hacen cada de estas cosas. Y bueno, tengan en cuenta entonces que existen las pruebas de neutralidad y que justamente lo que hacen es eso. Si gustan, pueden explorar la D de Tajima, la G y la F de Fu y Li, mm, y la otra que es la H que A, o Hudson, Clayman y Aguadé. Hay otra que es la de McDonald, Clayman. Y bueno, les doy a esas, investiguenlas y tengan claridad porque no podemos hacer esta clase más larga porque ya llevamos 1 hora y media y no hemos comenzado ni con el caso de estudio. Ok. Pasemos ahora a hablar de la histocompatibilidad, más fácil. Antes de programas como PAM y HiFi, el análisis seminal que estableció la selección positiva en proteínas de inmunidad fue el de Hughes y Ney en 1988. Y, y aquí encontraron características extraordinarias del polimorfismo dentro del complejo de histocompatibilidad. Primero, ellos eh, encontraron cuatro características. Que era primero una extensión, es decir, encontraron que en humanos el loci de HDM, el loci de HLA, porque tenemos que tener en cuenta que el sistema de histocompatibilidad y tenemos un loci dentro de él que es el loci de HLA, que es el de, ¿cómo es que se llama? Eh, epa, Antígenos leucocitarios humanos están muy ligados entre ellos, pues esto está dentro, ¿no? Entonces, ellos encontraron la extensión de que da más de 100 alelos diferentes en este loci de HLA. Luego encontraron también como segunda característica la divergencia entre los alelos, y es que los alelos del mismo locus pueden diferir más entre sí que genes ortólogos entre especies. Y esto fue increíble, que el HLA sea diferente, mucho más diferente que el HLA del mismo humano, o perdón, de la misma especie humano, sea más elevada la diferencia que el HLA entre especies o entre un chimpancé, pues eso pues, es increíble. O sea, que difieran más este HLA de uno de los 100 que encontraron, difiera más que uno de otra especie, pues increíble, eso es un polimorfismo extremo, una selección positiva increíble. Bueno, como tercero, encontramos que la selección positiva del sitio de reconocimiento de antígeno, y pues que la tasa GA excede significativamente a la tasa QS en la región de reconocimiento a antígeno que es el ARS.
Y cuarto, ellos encontraron polimorfismos transespecíficos. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que los mismos alelos de MHC se comparten entre humanos y chimpancés y pues el polimorfismo anterior a las especificaciones de hace 6 millones de años. Creo que esto sí vale la pena verlo. Lo que pasa es que este libro lo leí hace mucho, mucho tiempo y no recuerdo bien dónde está. Un segundo, yo miro la tabla. Voy a buscar el específico. Aquí tenemos los que le quería mostrar. Estos son los datos cualitativos de Hugh Ney. Bueno, pues no sé, pues increíble que el que A sea tan alto. Por ejemplo, vean qué tan alto es con los sitios no sinónimos. Los sitios no sinónimos contra los sitios sinónimos. Esto pues, bueno, esto pues básicamente demuestra que la selección actúa específicamente en los residuos que contactan directamente al antígeno. Y pues esto es evidencia directa de presión coevolutiva, parásito hospedero, ¿no? Entonces, bueno, eh, ARS, no ARS, ¿dónde es que está el? Veamos, por ejemplo, para que tengan esto más claro, el sitio de reconocimiento antígeno es este, y es el que reconoce directamente el epítope, y podemos ver entonces en las zonas de sustitución de no sinónimas, hay muchas más. ¿Y quiere decir esto? Que cambian con frecuencia el aminoácido y en los y vemos que las mutaciones no sinónimas, perdón, las mutaciones sinónimas que mantienen igual el aminoácido, pues son pues igualmente bajas, son relativamente bajas comparados con este mismo. Pero si nosotros nos movemos y salimos del antígeno, del antígeno, bueno, del sitio de reconocimiento de antígeno, pues empezamos a ver de que esas tasas son pues casi que iguales, equivalentes. Por lo que dentro de esta proteína o sí, esta proteína, tenemos que este dominio es un dominio con alta selección positiva. Bueno, solamente como conclusión, eh, mm, y bueno, vamos a ver un poco del marco estadístico que se utiliza normalmente para, para detección, para la evidencia de selección positiva del marco estadístico. Entonces, si nosotros ejecutamos PAM L y el output nos dice W igual a 1.34 después de correr PAM, ¿qué haces con esto? ¿O qué hacemos con esto? La respuesta, Nate, pues sería W igual a 1, ¿no? Pues la lógica. Por tanto, hay selección positiva, pero eso sería incorrecto. Y ustedes me dirán, ¿cómo así? Ya corrimos el análisis em, PAM y me dio W mayor a 1. Ya puedo decir que hay selección positiva. Y la cosa es que no puede ser así, no es posible hacerlo. Y la razón es que el problema de decir esto es
la incertidumbre muestral. Con pocas secuencias y con pocas posiciones informativas, con mucho ruido estocástico de fondo, se puede obtener W mayor a uno puramente por azar. Del mismo modo que al lanzar nosotros una moneda podemos tener 6 veces cara sin que la moneda pues sea tramposa o esté trucada. Nosotros necesitamos entonces un test formal que nos diga, dado número de secuencias, la longitud del alineamiento y el W observado, ¿qué tan probable es obtener este resultado si la hipótesis nula, es decir, la hipótesis nula que sería neutralidad, fuera cierta? Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos un test que dado número de secuencias, longitud y W me diga qué tan probable es obtener este resultado si la hipótesis nula fuera cierta. Esa es la función de la prueba de razón de verosimilitud que les comenté anteriormente, la LRT, que es el motor estadístico de todos los análisis de PAM, por ejemplo. La lógica de este análisis rápidamente pues sería la siguiente. Eh, ajusta dos modelos, que es el modelo M7, y este modelo no permite una W mayor a 1. Todos los sitios son neutrales o bajo purificación, ¿no? Y tenemos una alternativa que es el M8. Este M8 permite una clase de sitios con ya W mayor a 1. Y pues básicamente lo que hace esto internamente es que se calcula la verosimilitud máxima de cada modelo, pues dado X alineamiento. Y si el modelo con selección M8, por ejemplo, es significativamente más verosímil que el sin selección, que es el M7, pues ahí ya entraríamos a rechazar neutralidad. Y pues el estadístico, no recuerdo cuántos grados de libertad tiene esto. Esto tiene 2 grados de libertad para chi cuadrado. Tendría que verle de positivo. No recuerdo realmente. Sí. Y bueno, tenemos entonces rangos de LRT. LRT, por ejemplo, 100 con... mm, no, es que si les explico esto me tocaría... Bueno, tengan en cuenta que solamente este método estadístico calcula sobre estos dos datos y me da a mí un resultado. Digamos, y aquí ya tendría, por ejemplo, cómo rechazar hipótesis. Bueno, de la teoría a la práctica, entonces, yo les di la teoría más elemental, no toda porque es un curso de 12 horas dedicado además a esto, así que si les gustaría dominar este tema muy bien, los invito. También tenemos otro curso de pangenómica de dataciones. Este es de este caso de estudios de evolución molecular. Tenemos otro de pangenómica, bienvenidos si quieren tomarlo. Este archivo lo que hará, partemos del supuesto que ustedes ya tienen los conocimientos más básicos de programación y todo esto. Todos estos son los outputs generados.
Todo esto, ustedes van a encontrar el documento guía que les escribí. Van a encontrar todo esto para que puedan replicar el estudio, el mismo que yo hice, el análisis que yo hice, y llegar a los mismos resultados. Como iniciativa, los invito a contrastar nuestros resultados obtenidos en este documento con la literatura científica y verán la exactitud que tenemos. Eh, Como plus, si les gustaría, pueden verlo en 3D con Quimera, como lo hicimos anteriormente. Este, por mi parte, ya no sería más. Lo esperemos entonces a la siguiente sesión. Comenzaremos con metagenómica y vamos entonces ya a concluir entonces todas estas, este tema de la evolución molecular. Espero sus resultados. Con mucho gusto les resolveré dudas que tengan en el interno, correos, en cualquier lugar. Nos veríamos, nos veríamos el día sábado para la siguiente sesión.